Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy escucharemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, de los versos del 5 al 15. Mateo 6, del 5 al 15. Daré lectura a la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En nuestra última lección aprendimos cómo ganar a otros para Cristo. Ganar almas es un trabajo emocionante, pero nos pone en conflicto directo con Satanás y los poderes de las tinieblas. Cada alma que se gana para Cristo es un alma arrebatada de las manos de Satanás. Esto hará que Satanás combata con nosotros. Nunca comprenderemos en qué consiste la vida cristiana hasta que comprendamos que implica una guerra espiritual. Dos reinos están en guerra: el reino de Dios y el reino de Satanás. La batalla es por las almas de los hombres y mujeres. ¿Tenemos parte en esta guerra? Sí, la tenemos. Nuestra parte es que seamos buenos soldados, que Dios pueda usar en la batalla contra Satanás. ¿Qué clase de armas usamos en la guerra con Satanás? Usamos armas espirituales. El arma más grande que Dios nos ha dado es la oración. ¿Por qué? Porque con la oración esto hace que se suelte el poder de Dios. Cuando oramos, Dios actúa. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Tenemos que orar. Sin la oración, sencillamente no podemos vivir la vida cristiana. Mediante la oración es que tenemos comunión con Dios. Mediante la oración es que obtenemos las cosas que necesitamos. Mediante la oración es que intercedemos por otros. Y mediante la oración es que atamos el poder de Satanás. En esta lección veremos cómo Dios usa nuestras oraciones en la batalla contra Satanás. Pero primero, consideremos algunas cosas importantes acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Oración es hablar con Dios. La oración no es un rito o una representación pública. Es un asunto personal entre ti y Dios. El Señor Jesús dijo: tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El Señor Jesús nos dijo que no debemos usar vanas repeticiones, diciendo las mismas cosas vez tras vez. Nuestras oraciones deben ser sinceras y del corazón. ¿A quién oramos? Oramos al Padre. El Señor Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. ¿Puede todo el mundo orar a Dios como a un padre? No, solamente los que pertenecen a la familia de Dios pueden llamarle Padre. Solamente hay una oración que Dios oirá de una persona inconversa: la oración pidiendo perdón por sus pecados.
Dios siempre escucha esta oración de un inconverso. Debemos orar en el nombre de Jesús. Si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, debemos orar en su precioso nombre. El Señor Jesús dijo: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. El Señor Jesús es nuestro gran intercesor en el cielo. Oramos al Padre en su nombre. Solo por lo que Jesús es y por lo que Él ha hecho es que Dios oye y responde a nuestras oraciones. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. No solamente tenemos un intercesor en el cielo, sino también tenemos un intercesor en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Él nos ayuda a orar. Muchas veces no sabemos cuál sea la voluntad de Dios en cuanto a ciertas cosas. Y por eso no sabemos cómo orar por ello. Pero el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios y nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. La Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Romanos 8:26. ¿Influye realmente la oración en las acciones de Dios? Sí, influye. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios así lo dice. El Señor Jesús dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. En este versículo, el Señor nos dice claramente que lo que Él hace depende de nuestras peticiones. Si pides, yo haré. Es lo que dice. Dios es omnipotente. Él puede hacer cualquier cosa que quiera. Pero Dios ha elegido usar nuestras oraciones para efectuar su obra aquí en la tierra. ¿Ves ahora por qué es tan importante la oración? Hay 3 formas de oración. La oración no es simplemente pedir muchas cosas a Dios. Hay 3 formas principales de oración. Hay oración de comunión, oración de petición y oración de intercesión. Consideremos estas. La oración de comunión. Esto es compañerismo con Dios. Leemos la palabra de Dios para que Él pueda hablarnos. Luego nos acercamos a Él en oración. Le adoramos, le reverenciamos, le alabamos, le damos gracias por sus bendiciones, le decimos cuánto le amamos. La comunión también incluye confesión, porque no podemos comunicarnos con Dios si hay pecados en nuestra vida que no hemos confesado. La comunión con Dios es absolutamente esencial. Es por medio de la comunión con Dios que llegamos a conocerle y a experimentar su poder. La Biblia dice en Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. La oración de petición. Esto es pedir a Dios lo que necesitamos. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos fuerza para vencer la tentación. Necesitamos sabiduría. Necesitamos poder para servir a Dios eficazmente. Necesitamos dirección divina para hacer nuestras decisiones. Necesitamos alimento, ropa y otras cosas necesarias. ¿Dónde debemos buscar para obtener la provisión de lo que nos es necesario? Debemos buscar en Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Nos ama y se deleita en que nos acerquemos a Él en busca de lo que necesitamos. El Señor Jesús dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Cuando necesites algo, pídeselo a Dios. Continúa pidiendo. Muchas veces carecemos de cosas sencillamente porque no las hemos pedido a Dios. La Biblia dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4:2. ¿Contesta Dios siempre la oración? No.
Dios no siempre contesta nuestras oraciones. Hay dos condiciones que debemos cumplir si queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Uno, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos a Dios algo que no está de acuerdo con su voluntad, no nos lo dará. Debiéramos estar muy agradecidos por esto, porque no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. Un niño puede pedir a su padre una hoja de afeitar o un cuchillo afilado, pero el padre ama a su hijo y sabe que estas cosas le ocasionarían sufrimiento, así que no le concede la petición a su hijo. La oración mayor que podemos orar a Dios es: hágase tu voluntad. Esto demuestra que confiamos en el amor y la sabiduría de Dios. Podemos pedir las cosas que deseamos, pero en todas nuestras oraciones debemos orar: hágase tu voluntad. 2. Debemos estar en condición para orar. Esto quiere decir que nuestra vida debe agradar a Dios. Dios no contestará las oraciones de los cristianos mundanos y desobedientes, pero se deleita en responder a las oraciones de aquellos cuyas vidas le agradan. La Biblia dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 3, 21 y 22. Cuando nuestras oraciones no son contestadas, debemos preguntarnos: ¿hay algo en mi vida que impide que Dios conteste mis oraciones? Los grandes obstáculos de la oración son el pecado, el egoísmo, la falta de perdón y la incredulidad. Esas 4 cosas son los grandes obstáculos a la oración. Lo repito una vez más: el pecado, el egoísmo, la falta de perdón y la incredulidad. Estas cosas dan a Satanás posición firme en nuestra vida y Dios no oirá nuestras oraciones. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. La oración de intercesión. Intercesión significa orar por otros. La comunión y la petición sirven principalmente para suplir lo que necesitamos, pero la intercesión se extiende para ayudar a otros. Oramos por nuestros amigos y familiares que no son salvos. Oramos por los que predican el evangelio. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos por los enfermos. Esta forma de oración ayuda a que seamos colaboradores de Dios en su gran plan de amor, para que hombres y mujeres se vuelvan a Él. Una forma de intercesión es la oración de combate. Esta es la oración contra Satanás. Cuando hemos aprendido a mantener comunión con Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra, entonces Dios puede usarnos en batalla contra Satanás. Ahora repasemos algunas realidades respecto a la guerra entre Dios y Satanás. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Segundo, Dios dio el dominio sobre esta tierra al hombre. Dios dio a Adán el dominio sobre toda la tierra. Tercero, Adán se rebeló contra Dios. Se pasó al bando de Satanás y cayó bajo el poder de éste. Por ello, Adán perdió el dominio de la tierra y Satanás lo tomó. Fue por medio del pecado que Satanás obtuvo el dominio de la tierra, el dominio del mundo. Cuarto, Dios quería recuperar el mundo para sí y quería hacerlo por medio de un hombre. De modo que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, al mundo como su segundo hombre, su segundo Adán. Quinto, se libró una gran batalla encarnizada entre Satanás y el Señor Jesucristo, el segundo hombre de Dios, el segundo Adán.
El Señor Jesús fue tentado como jamás fue tentado hombre alguno, pero salió victorioso sobre todas las tentaciones de Satanás. Finalmente, en desesperación, Satanás incitó a la gente para que crucificaran al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús yacía en el sepulcro, Satanás creyó que había ganado una victoria. Pero al tercer día, el Señor Jesús resucitó, vencedor sobre todos los poderes de las tinieblas. Desde ese momento, Satanás supo que había sido vencido. Al Señor Jesús le fue dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Satanás y sus poderes de las tinieblas fueron destituidos de su autoridad. El Señor Jesús volvió al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Satanás está vencido. La cosa importante que recordar en nuestra guerra contra Satanás es esta: Satanás está vencido. No tenemos que vencer a Satanás. Tú no tienes que vencer a Satanás. Cristo ya lo ha vencido en el Calvario. Aunque Satanás esté vencido, todavía no ha sido lanzado al lago de fuego. Por ahora está libre y trabajando duro como siempre para retener a los inconversos en su reino, el reino de las tinieblas. Como siervos de Dios, tú y yo debemos proclamar el evangelio a los inconversos y librarlos del poder de Satanás. El Señor Jesús dijo que si quieres sacar bienes de la casa de un hombre fuerte, primero tienes que atar al hombre fuerte. Satanás es el hombre fuerte y sus bienes son la gente que él mantiene bajo su poder. Si hemos de librar a la gente del poder de Satanás, primero debemos atar su poder. ¿Cómo atamos el poder de Satanás? Atamos el poder de Satanás reclamando la victoria de Cristo en el Calvario. ¿Cómo reclamar la victoria de Cristo? Bueno, ahora que llegamos a esa pregunta tan importante, ¿cómo hacemos que la victoria de Cristo sea nuestra victoria? Hacemos nuestra victoria reclamándola. Cristo pagó por tus pecados en la cruz, pero tú no fuiste salvo sino hasta que tú lo reclamaste, tú lo hiciste tuyo. De la misma manera, debes reclamar, hacer tuya la victoria de Cristo sobre Satanás. Puedes hacer esto orando. Todo lo que significa el Calvario, Señor, toda la gran victoria del Calvario la recibo y la aplico a mi vida. Cuando dices esta oración, estás diciendo: Señor, yo no puedo resolver esta situación, pero tú sí puedes. Tú eres victorioso sobre todo el poder de Satanás y yo ahora reclamo tu victoria en este asunto. Hago tu victoria mía por fe. Mientras hagamos nuestra la victoria del Calvario, Cristo atará el poder de Satanás. Cristo atará el poder de Satanás. Usa el arma que Dios te ha dado. Dios te ha dado un arma poderosa para usar contra Satanás. Pero un arma es inútil si no la usas. Así que toma la victoria del Calvario. Supongamos que Satanás ataca tu hogar. Hay palabras duras, sentimientos amargos quizás. ¿Qué debes hacer? Reclama la victoria del Calvario. Cristo te dice: ata al hombre fuerte, Satanás, en mi nombre. A menudo, cuando tenemos problemas, tratamos de entendernos con la gente que creemos está causando los problemas. Pero la Biblia nos dice que detrás de las acciones de la gente, aun cuando es de reconocer que siguen siendo responsables de sus acciones, siguen siendo responsables de sus pecados, pero la verdad es que detrás de ese pecado están los poderes de las tinieblas que agitan y remueven esos asuntos. El apóstol Pablo dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. ¿Cómo tratamos con los poderes de las tinieblas? Los tratamos reclamando la victoria de Cristo en el Calvario.
Todo el gran poder del Calvario reclamo, Señor, en tu nombre. Victoria en el nombre de Jesucristo. Tu victoria, Señor, es mía. Ora por todas las cosas. Cuando comprendas que estamos en guerra contra Satanás, orarás por todas las cosas. Esto es lo más grande que puedes hacer por Dios o por la humanidad. Ora acerca de los problemas en tu hogar y en tu iglesia. Ora por los cristianos. Ora por tus amigos y familiares inconversos. Ora por los que están predicando el evangelio. Ora en el nombre de Jesucristo. Ora fervientemente. Ora con fe. Ora confiando en el poder de Cristo y en su victoria en el Calvario. No te des por vencido. Lo importante para tener éxito en la oración es la perseverancia. Esto quiere decir, no te des por vencido. Sigue orando hasta que te llegue la respuesta. Requiere tiempo para que Dios trate con las voluntades humanas. Requiere tiempo para cambiar situaciones. Dios quiere que perseveremos en la oración, haciendo nuestra la victoria del Calvario. El Señor Jesús dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Recuerda la promesa de Dios. Si pides, yo haré. Oremos. Padre, clamamos a ti en este momento. Ten misericordia de nosotros y escúchanos, Señor. Enséñanos a orar. Así como tus discípulos te lo pidieron, nosotros también te lo pedimos, Señor. Enséñanos a orar, para que en la oración encontremos ese poder que tú tienes para nosotros, tus hijos. Te ruego, Señor, que despiertes en tu pueblo un nuevo sentir, un hambre por orar, un deseo por orar, un deseo de encontrarse contigo en la oración. Despierta a tu pueblo, Señor, a la oración. Gracias por oírnos. Todas estas cosas te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.